Buenos días. Iniciamos con esta sesión del curso Bases de Datos 2. La idea del día de hoy es que revisemos los conceptos de computación en la nube y de cómo la computación en la nube, digamos que se relaciona directamente con el área de las bases de datos, de cómo la computación en la nube y las tecnologías asociadas a ella han venido de una u otra manera influenciando el concepto clásico que se tenía de bases de datos. ¿Cuál es la idea? La idea es que inicialmente revisemos algunos conceptos. Quisiera preguntarles a ustedes qué tanto conocen de computación en la nube, muchachos. Pues, profe, generalmente nosotros utilizamos la nube es para compartir recursos o para guardar información, ¿no? Pues lo que yo más he usado de la nube han sido, pues, archivos compartidos de Office, pues, para ir trabajando conjuntamente con demás personas. Es lo que yo O sea, tengo como almacenamiento compartido. sí, es lo que tengo como experiencia con la nube así a grandes rasgos. ¿Los demás han tenido alguna experiencia con la nube, aparte de esa, de usar la nube para guardar las fotos del celular, para guardar documentos, para compartir No, documentos? pues yo la verdad nunca uso eso. Nunca la uso. Bueno, No, el término nube, pues es un término que se usa mucho en computación últimamente porque tiene una característica la nube, que no tiene fronteras claras, que es muy difusa las fronteras. Incluso hay cosas que se pueden mezclar con otras. De allí surgió ese término computación en la nube. ¿A qué se refiere la computación en la nube? Como se dan cuenta, hay tres tipos de computación en la nube. Hay nube privada, nube de comunidades y nube públicas. También pueden haber nubes híbridas, o sea, conformadas en distintos, digamos que distintas funciones entre estos tres conceptos de nube pública, privada y, y de comunidad. Ahora, la computación en la nube se caracteriza porque es orientada a servicios, por eso se habla de servicios de la nube. ¿En qué consiste la orientación a servicios? Ya nosotros hemos venido desarrollando en algunas asignaturas lo que se denominan servicios. ¿Quién podría decirme qué es un servicio? ¿A qué se le llama servicio actualmente? ¿Tienen algún concepto o no han escuchado nada del tema? En fin. servicio, pues se refiere Como a, una, a la entrega de una petición realizada por un cliente, ¿no? Pues en este ámbito de computación, ¿Me repite, Carlos, por lo que yo favor? entiendo. Señor, ¿Me repite lo que dijo, que el servicio es? Está como entrecortándose la llamada. sí, a todos les escucho igual entrecortado, pero pues a lo que yo entiendo por servicio es la respuesta a una petición. Exactamente. El servicio es eso. como El una ayuda, servicio, ¿no? el servicio es un componente de software, una porción de software, como lo queramos llamar, que se diseña específicamente para ponerlo en algún servidor. De ahí viene el término servidor, que los servidores están diseñados para desplegar servicios. ¿A qué me refiero con desplegar servicios? A entregar servicios a quien los necesite. ¿Cómo? Pues usualmente comunicándose a través de Internet. Eso es a lo que le llamamos servicio. O sea, ¿servicio qué es? Un software que alguien fabrica, alguien implementa y luego lo pone dentro de un servidor, lo aloja allí. A eso se le llama desplegar el servicio. Ojo que es distinto cuando uno aloja una página web. Eso es hosting. Una cosa es hosting, o sea, hospedar una página en un servidor web. Eso es un tipo de servidor, porque es un servidor para desalojar páginas web. Bueno, mejor no escribo con este que es más difícil, mejor escribo con este. Una cosa es hosting y otra es desplegar servicios. Eso es importante que nos quede claro. Que el hosting es almacenamiento de páginas web, pero que no es el único tipo de servidores que hay. Usualmente nosotros estamos muy familiarizados con el servidor web, que el más conocido pues es Tomcat, pero no significa que sea el único tipo de servidor. Ustedes en el curso pasado
vieron que hay otros servidores. Por ejemplo, ustedes están utilizando Postgres desde el semestre pasado como servidor de datos, ¿cierto? Sí, señor. Sí, claro. ¿Qué hacía ese servidor de datos? Almacenaba pues alguna información que nosotros deseamos anexar, pues depende de una base de datos que teníamos creada. Exacto. Coge la base de datos y la administra, ¿cierto? En cuanto a Sí, señor. permisos, en cuanto a seguridad, en cuanto a integridad, en cuanto a todas las características que requieren administración. Entonces, fíjense que hay servicios, hay servidores de base de datos, hay servidores web, hay servidores de aplicaciones, existen diversidad de servidores. Es decir, el concepto de servicio es un concepto que en los últimos 15 años más o menos se ha venido, además de masificando, se ha venido diversificando. Es decir, se hablan de servicios ágiles, de servicios web, es muy común ahorita hablar de API REST, que es hacia donde vamos en este curso. La idea es que miremos cómo las API REST son una herramienta fundamental actualmente para hacer el backing. Recuerden que desarrollar base de datos es hacer backing. Ese concepto no sé si lo tenemos claro, pero creo que sí, el concepto de frontend versus backend. Las El bases de datos, backing significa, perdón, cuénteme, hijo. eh, el frontend y el backend consiste en qué, profe. El backend es todo lo que está atrás de la aplicación y el frontend es todo lo que está a frente de la aplicación, o sea, todo el diseño, la apariencia, etcétera. Entonces, muchas veces todo lo que tiene que ver con gestión de bases de datos está en el backend, porque el usuario no sabe qué base de datos es, no sabe qué servidor de base de datos es, desconoce todo eso, sin embargo, lleva una serie de, digamos que de implementaciones fuertes donde hay que verificar autenticidad, donde hay que verificar conexiones, donde hay que manejar seguridad. El usuario eso no lo aprecia a simple vista, ¿cierto? Por eso se dice que está atrás, en el back. ¿Estamos? Sí, señor. Sí. Ahora, la computación en la nube tiene distintas escalas, digamos. Algo que se llama infraestructura como servicio, algo que se llama plataforma como servicio y algo que se llama software como servicio. Vamos a discutir de eso más adelante. ¿Cuáles son los beneficios de tener esos servicios, digamos que esas distribuciones en la nube? Tener la computación en la nube ha permitido que esto que estoy mostrando en la pantalla ocurra, que muchísimas organizaciones estén migrando de tener servidores físicos a contar con servidores que ya no son propios de ellos, sino que están en la nube. ¿Y eso qué hace? Que anteriormente, para usted crear empresas, necesitaba tener toda esta infraestructura propia suya. Tenía que usted saber configurar y administrar los sistemas operativos para sobre ellos poder configurar y administrar los distintos servidores de aplicaciones y de datos que requisiese. Eso tiene varios inconvenientes, aparte de los que están allí, de los beneficios que están allí, hay otros beneficios que aporta ese hecho de contar con servidores separados y externos a la empresa. Uno de los inconvenientes es el costo. Para usted crear una empresa, pues necesitaba comprar servidores, comprar conexiones, tener digamos que un lugar físico donde instalar toda esa infraestructura tecnológica, tener quien los administre, conocer mucho de administración y obviamente saber de seguridad. Fíjese que una de las ventajas de no tener que hacer nosotros eso es esa, que todo lo de seguridad lo maneja quien ofrezca los servicios en la nube. Otra ventaja es que las fases de desarrollo se separan claramente. ¿A quién me refiero? Se separan. Fíjese que con el backend y el frontend vemos eso. Hay gente especializada en hacer front y hay gente especializada en hacer back. Pero aparte de especializarse en el front y el back, cada persona se está especializando actualmente en tecnologías muy específicas.
para hacer cosas muy específicas. Eso lo está permitiendo en gran medida es la computación en la nube. Otra cosa importante de la computación en la nube y de lograr que los servidores físicos puedan separarse y ponerse en servidores, digamos que especializados y puestos en algún sitio conectados a través de Internet, es la simplicidad de desarrollo. Este es un factor, digamos que de los fundamentales. Voy a subrayarlo acá porque precisamente de lo que vamos a hablar hoy es de eso, de cómo el desarrollo de base de datos puede verse modificado en su simplicidad. ¿A qué me refiero con eso? Que actualmente las tecnologías de la nube están permitiendo no solo en el desarrollo de base de datos, sino en el desarrollo de inteligencia artificial, en el desarrollo de muchísimas áreas del backend, están permitiendo que las acciones que alguien deba implementar se vuelvan mucho más simples. ¿A qué se refiere con simples? Fáciles de lograr ejecutar cierta funcionalidad. ¿Hasta ahí estamos? ¿Está claro más o menos lo que Sí, estoy diciendo? ¿Entienden la idea? Sí, profe. Ahora, otro beneficio es el aislamiento. ¿A qué se refiere? Pues que cada quien se encarga de lo suyo y está blindado, por llamarlo de alguna manera. Está separado de todos los demás. Esas son algunas ventajas. Otra es que como la virtualización de servidores ya no va a ser la clásica, donde usted tiene su propio servidor y lo virtualiza, como clásicamente hemos visto a través de herramientas de virtualización, sino que ahora es virtualización distribuida. ¿Qué se logra con la computación en la nube? Los beneficios que vemos aquí: aprovechamiento del hardware, despliegues totalmente automáticos. Hoy vamos a hablar precisamente de un producto que permite eso. No sé si ustedes saben qué es un despliegue. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Y Algunos, aumentar. despliegue, no, cuando habla aquí de despliegue, ¿alguno sabe a qué hace referencia? No, profe. Bueno, nada. resulta que pensemos, por ejemplo, en un servidor cualquiera, un servidor de aplicaciones. Un servidor clásico de aplicaciones es gratis para quienes han desarrollado en Java. ¿Con qué, profe? Un servidor de aplicaciones. ¿Nunca han utilizado Glassfish en Java? Para desarrollo No, de... profe. Pues yo he utilizado es Tomcat. No, pero es que Tomcat es servidor web. Glassfish es servidor de aplicaciones. El servidor web se encarga No, profe, no. de manejar, de administrar páginas web que aloja y que permite administrar conexiones y demás. El servidor de aplicaciones, ¿usted qué hace? Usted hace una aplicación que usualmente se llama componente. ¿Qué es un componente? Es una unidad de software autocontenida, claramente identificable, inmutable en sus servicios, o sea, que lo que hace, lo hace siempre. Es un servicio. Un componente y un servicio van muy de la mano. Generalmente los servicios se alojan en componentes. Pero ¿quién es el encargado de administrar esos componentes? Los servidores. Graphics es un ejemplo de servidor. ¿Qué hace el servidor? Usted tiene que hacer un paquete con ese componente. Todo lo del componente tiene que empaquetarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa un paquete? Sí. Hacer un paquete, eso para ustedes creo que es familiar, es que hay que poner, no me Barney. refiero, bueno, me faltó terminar de escribir el término porque no hablo de ese tipo de paquetes. Me refiero es a que todo lo que se requiera para que ese componente, para que esa aplicación funcione, tiene que ser autocontenido. Debe estar todo encapsulado. A eso se le llama un paquete en computación. Y ese paquete es el que se pone a servicio de un servidor. Se le entrega a un servidor para que él lo administre. El servidor es un administrador, hace toda la gestión. Así como Tomcat es un servidor web y Tomcat se encarga de hacer la gestión de las páginas web, un servidor de aplicaciones se encarga de hacer la gestión de los componentes, la gestión en cuanto a seguridad, quiénes tienen permitidos ingresar y quiénes no, en cuanto al ciclo de vida, en cuanto al push de conexiones, en fin, todo lo que se requiere hacer en cuanto a gestión
esto lo realiza el servidor. Ahora, ¿dónde está el despliegue? El despliegue es justamente ese proceso en el que uno le entrega el componente al servidor. En ese momento uno está desplegando el componente, el servicio, como lo quieran llamar. ¿Está claro en qué consiste el despliegue? Sí, profe. Hace uno un desarrollo, lo encapsula en un paquete y se lo entrega en administración. Se lo entrega como le dice al servidor, tome, administre usted de aquí en adelante. Como quien dice, yo lo hice y usted encárguese de la ejecución de él, de mirar a quiénes les permite ejecutarlo, qué permiso les da, cuánto tiempo de conexión les da, qué tipos de seguridad les va a exigir y a prestar, etc. A eso se le llama en computación desplegar. Fíjese que con la nube se está facilitando mucho eso y está lográndose que los despliegues sean automáticos. Hay una herramienta que es muy importante que ustedes conozcan, que les recomiendo que empiecen a estudiarla, que se llama así, Docker. ¿Qué hace el Docker? Precisamente garantiza esto de los despliegues automáticos. Usted hace el paquete, pero lo hace de acuerdo a esta tecnología, la tecnología Docker. Y en la nube solamente le alquilan un contenedor. O sea que estos servidores virtualizados lo que van a tener son contenedores, donde usted simplemente es como si le alquilaran un casillerito en la nube. Así como cuando usted sube a la nube un archivo, usted lo único que hace es subir y poner el archivo, ¿cierto? Cuando usted hace un archivo Docker, lo que le alquilan es un contenedor y usted va y mete ese archivo allá y ya le funciona perfectamente. El despliegue es automático. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, También tiene otras ventajas la computación en la nube, como el mantenimiento simplificado, etcétera. Vamos a seguir viendo ventajas. Ahora, ¿qué se busca con la computación en la nube? Fíjese que se busca aumentar la flexibilidad, mejorar los costes, y hay una cosa muy importante en el nuevo modelo de computación en la nube, y es esta, que el pago es por uso. ¿A qué me refiero? Hoy vamos precisamente a hablar de una plataforma que muestra mucho eso. Uno la usa gratis para desarrollo. Trabaja todo lo que quiera, hace todas las pruebas que quiera, la usa todo lo que quiera, pero en el momento en que usted ya no va a hacer desarrollo, sino va a hacer producción, le cobran es por uso. Es decir, por número de conexiones, por número por el tráfico de datos que exista en la red, tanto para bajar como para subir. Existen distintas tarifas. Ahorita miraremos un poco de eso. Está ahí, está más o menos teniéndose claro la idea que les estoy presentando de qué es la computación en la nube. Sí. Otra cosa muy importante de la computación en la nube es esto. Hay independencia total del hardware. ¿A qué hace referencia a eso? Usted desarrolla sus servicios, pero no está pensando en qué tipo de hardware lo va a poner usualmente. Y eso es una cosa benéfica actualmente, porque antes los desarrollos estaban tendían mucho a la infraestructura tecnológica en hardware que usted tuviese como organización. Ahora usted puede tener una empresa de software completa sin tener absolutamente nada de hardware. Pues hardware de producción, porque tendrá que tener hardware para hacer el desarrollo, ¿no? Programar y demás. Pero me refiero a tener servidores y tener que administrarlos. Y lo otro, como desde el principio habíamos dicho, es que la computación en la nube se fundamenta, se centra en los servicios, en el concepto de servicio. Ya miraremos por qué eso puede representar una gran ventaja. Como yo ya les dije, en la computación en la nube hay tres tipos de servicios. La I, de infraestructura como servicio, es esta que está aquí. La I es I de infraestructura y el AA es como servicio. Si se dan cuenta, todas son AAS como servicio. As a service. As a service. ¿Cuál es la diferencia? Que son tres capas en la pirámide de computación en la nube, tres tipos distintos de agrupaciones de esos servicios que ofrecen. El de infraestructura,
el de plataforma y el de aplicaciones o software. Por eso la S. Dice que no aparece la A de aplicaciones, sino la S de software. Entonces, en la computación, en la computación en la nube se tienen digamos que tres conjuntos distintos de servicios. El de infraestructura como servicio, el de plataforma como servicio y el de software como servicio. Voy a tratar en este momento de aclarar un poco en qué consiste la infraestructura como servicio, las plataformas como servicio y el software como servicio. El gráfico que vemos en la parte inferior lo aclara un poco. ¿A qué se refiere la infraestructura como servicio? Aquellas empresas que ofrezcan infraestructura como servicio son aquellas empresas que ofrecen servidores físicos, hardware, de alojamiento, que ofrecen almacenamiento, que ofrecen uso de redes, es decir, todas aquellas que ofrezcan infraestructura física, infraestructura hardware, y la alquilen a través de la red, pertenecen al negocio de la infraestructura como servicio. Ahora, en otro nivel está lo que se llaman plataformas como servicio. Por ejemplo, se pueden tener plataformas que ofrezcan bases de datos, gestores de bases de datos, pero puestos en la nube. ¿Cuál es la diferencia entre un gestor de bases de datos puestos en la nube y uno que no esté puesto en la nube? El que no está puesto en la nube, usted tiene que administrarlo, usted tiene que instalarlo, tiene que tener una máquina donde esté corriendo, donde garantice conectividad las 24 horas del día, 24/7, que garantice redundancia para que la información no se pierda, en fin. Si usted utiliza una plataforma como servicio para cualquiera de los distintos tipos de plataforma hay, ya sea de bases de datos, de fusión, de todas las que haya ido, de muchas otras, usted se olvida de todo eso, simplemente alquila la plataforma. Fíjese que si usted alquila una plataforma, la plataforma ya incluso le ofrece que está montada sobre una infraestructura. O sea, si usted alquila un servicio de plataforma como servicio, ya se olvida de inmediato incluso de alquilar infraestructura como servicio. Usted va a alquilar infraestructura si usted quiere hacer sus propias plataformas. Supongamos que usted alquila un servidor donde usted le virtualicen y le entreguen para que usted pueda montar sus propios servidores de aplicaciones, sus propios servidores de web, sus propios servidores de datos. Eso sería infraestructura como servicio. Pero usted también ya puede alquilar esos servidores funcionando con un montón de aplicaciones y de funcionalidades que les incorporan. Y a eso se le llama plataforma como servicio. Ahora, si alguien quiere ir en un nivel más alto de la pirámide, puede alquilar lo que se denomina software como servicio, que ya ni siquiera es alquilar las plataformas para usted desarrollar aplicaciones y desarrollar software, sino que es que ya le tienen el software hecho y usted simplemente lo usa. Supongamos que usted podría hacer un software que haga predicciones meteorológicas para Colombia exactas. Lo hace y lo vende como software, como servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que no es como el modelo actual donde usted compra la licencia y lo usa, sino que usted va pagando es por el consumo que haga de ese software. ¿Estamos? Porque en cada una de ellas el principal modelo de cobro es por consumo, no es por afiliación. ¿Hasta ahí estamos claros en qué consiste la computación en la nube? Sí, profe. Fíjese que son una diversa amalgama de tecnologías, son muchísimas tecnologías las que están involucradas con la computación en la nube. ¿Cuál es la razón de que eso se esté presentando en este curso de base de datos? Empecemos a analizar qué influencia puede tener la computación en la nube en las bases de datos. Bueno, ya teniendo claro qué es la computación en la nube, pensemos también en la evolución que han tenido las bases de datos. Inicialmente las bases de datos eran bases de datos SQL por naturaleza, casi todas eran de este tipo. SQL, bases de datos que aún trabajamos y que todavía tienen. Les agradezco cerrar los micrófonos y solo cuando vayan a hablar los prendo. Gracias. Las SQL
son las bases de datos que ustedes trabajaron en el curso anterior. Incluso sé que en el curso anterior ustedes también hicieron un trabajo de no SQL, ¿cierto? Sí, bases de datos no relacionales. ¿Qué alcanzaron a ver allá en esas bases de datos? Cuéntenme. Yo no las trabajé, profe. No, ¿Quiénes? pues crear documentos y eso. Pero ¿cómo podría usted simplificar o resumir en qué se diferencian las no SQL de las SQL? Ah, que pues en las bases de datos no relacionales no se utilizan tablas, sino documentos. Depende, hay muchos tipos de bases de datos no SQL. De las que usted me está hablando es de bases de datos orientadas a documentos, que son precisamente de las que queremos hablar hoy acá, de las orientadas a documentos. Pero en general sí, lo que dijo, no sé si fue Fabián, ¿cierto? ¿Quién hizo el comentario? Lo que Creo que dijo, sí, profe. lo que dijo Fabián es que el modelo relacional clásico al que estamos acostumbrados con las bases SQL, donde usted tiene una base de datos que son muchas tablas unidas por relaciones entre ellas, vinculadas a través de llaves foráneas en la que se maneja integridad, se pasa a un modelo, o sea, de un modelo de datos bastante estructurado, altamente estructurado. Vamos a cambiar el color de un modelo que tiene mucha estructura en Pe- los datos que almacena. Sí, cuénteme. Pero las bases no SQL es para ya bases de datos grandes, por lo general para empresas Eh, grandes. hijo, pues el tamaño no es la única, digamos que no es la única condición para utilizar bases de datos no SQL. Yo creo que la condición más relevante es esa que estoy escribiendo acá. Sobre todo, qué tan estructurados son los datos. Las bases de datos SQL requieren datos altamente estructurados. ¿A qué me refiero? Pues datos que estén organizados exactamente como el esquema de la base de datos lo exige. En cambio, en las bases de datos no SQL, los datos son de bajo nivel de estructuración. Son no relacionados. No hay relaciones, obviamente, porque hay documentos. Y fíjense por qué han tomado tanto auge, digamos, por qué se han vuelto tan relevantes. Se utilizan mucho en juegos, en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Se están usando mucho en Internet de las cosas. ¿Ustedes saben qué es Internet de las cosas? Sí. Más o menos. Bueno, más adelantito, si tenemos por favor, cierren los micrófonos cuando... Y esto, Profe, nadie está hablando. abajo se escucha música al fondo. No, pues yo no escucho nada de ¿Alguien, nadie. alguien está escuchando la misa? Es como una misa, sí. Esto, Andar. sin embargo, si se dan cuenta, no es excluyente, o sea, el hecho de que se use en juegos, en redes sociales, en Internet de las cosas, que el Internet de las cosas, ¿qué es? Pues es, digamos que una nueva disrupción digital que ha venido muy de la mano con algo que se llama Industria 4.0, que lo que busca es que los distintos dispositivos estén sensorizados para que tomen muchísima data y esa data se almacene en alguna parte para con eso hacer procesamiento de data mining o de big data o de distintos tipos y extraer conocimiento de allí. Pero todo ese tipo de información no es tan estructurada como esto. O sea, fíjense, por ejemplo, con Internet de las cosas, cada dispositivo arroja información en distintos formatos que no podría estandarizarse en una base de datos clásica. Entonces, ¿a qué llevó eso? Pues a que aparecieran, a que estén cobrando demasiado auge este tipo de bases de datos no SQL y las de orientadas a documentos son las que más están cobrando auge. Hasta ahí, ¿qué comentarios hay? ¿Qué hemos dicho básicamente? Que existe la computación en la nube y que la computación en la nube es un modelo totalmente disruptivo que pasa de infraestructuras locales y privadas de propietarios a hacer modelos mucho más globales ofrecidos a través de la web y que tiene muchas ventajas y que eso va de la mano con las bases de datos en el sentido de que está migrándose, no totalmente, pero en un alto porcentaje
al concepto de bases de datos no SQL. ¿Por qué? Primero porque actualmente estamos tendiendo a grandes volúmenes de información, almacenar datos de muchísimos pesos, digamos, de teras, de peta, etcétera, proporcionados por distintos dispositivos a los clásicos. Los videojuegos, las redes sociales y el Internet, las cosas son tres fuentes enormes que van todo el tiempo produciendo datos masivos. Y eso hizo que las bases de datos SQL pues no sean, digamos que las ideales. Primero por la rigidez que tienen en lo estructurado de los datos y segundo por los altos volúmenes que se tienen que almacenar. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Bueno, en este momento voy a detener la grabación un momento y continuamos en